Porque ahora los sujetos procesales se adversan, y al ser el modelo acusatorio adversativo, implica que el fiscal, que es un sujeto procesal, adversa, se enfrenta al sujeto procesal, el imputado. Hay una abogada que es la representante legal de la víctima. Nunca será defensa técnica, no. Esa abogada es representante legal de la víctima. Defensa técnica solo hay una. La defensa técnica a favor y provecho del imputado, del encartado, del otrora acusado. Entonces, esa víctima tiene teóricamente los mismos derechos que tiene el imputado. Hay un debido proceso de ley, hay una tutela judicial efectiva, hay un bloque de garantías judiciales. Pero ¿qué acontece? Que la era digital nos está enseñando todos los días que el derecho penal y derecho procesal penal del siglo XXI está apoyado fundamentalmente en lo que algunos maestros han llamado el bloque de la principiología. La administración del derecho procesal penal y del derecho penal está sustentado fundamentalmente en el bloque de los principios. Principio de supremacía constitucional, un principio de diamante, el principio de supremacía constitucional, el principio de idoneidad, el principio de proporcionalidad, el principio de utilidad, el principio de inmutabilidad del proceso penal. Artículo 74, párrafo 3º de la Constitución de la República. Ese principio de favorabilidad, cuando dos derechos fundamentales entran en contradicción. Entonces el juez penal, que ya no es la boca de la ley, ese juez penal ahora tiene que fungir como un intérprete de la norma diferente a la ley. La ley es un precepto de derecho con carácter de obligatoriedad. La norma es un concepto más amplio, es un concepto más genérico. Entonces el juez penal, que ya no es un repetidor como un papagayo de lo que dice la ley, el juez funge como intérprete. El juez no puede alegar ambivalencia en la ley. El juez no puede alegar oscuridad en la ley. El juez tiene que interpretar, porque si no estatuye, no estatuir es uno de las causales que puede utilizar un sujeto procesal para impugnar la decisión. La falta de estatuir, el juez no estatuyó sobre una petición que hizo la defensa técnica, no se pronunció, porque otro de los principios de oro de la época posmoderna es el principio de legalidad. El gran principio de legalidad, el principio de libertad probatoria. Entonces observen ustedes cómo la administración de la justicia penal, procesal penal, está muy inspirada, y el juez de hoy recurre permanentemente a lo que es el bloque de la principiología. Los principios no están consignados en la ley de manera positiva, el derecho positivo, el derecho escrito, pero existe lo que se llama el bloque de constitucionalidad y el proceso de constitucionalización del proceso penal. Es decir, en Dominicana el proceso penal está bajo el control, bajo la férula de ese principio de supremacía constitucional.
la ley 137, 2011, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, conceptualizado ese órgano extrapoder como un guardián, como un garante, como un custodio, como un gendarme, como un cuidador, como un celador de la Constitución de la República. Estamos hablando en este primer segmento de las características de forma y de fondo del modelo procesal penal vigente en República Dominicana y en qué consiste su estructura esquemática. Es un modelo acusatorio. El fiscal radica una acusación penal, diferente a una imputación. Una cosa es el ejercicio imputacional que hace el fiscal y otra cosa es la presentación de un escrito acusacional, lo que ustedes conocen como el acto conclusivo. El proceso penal nuestro, que está dividido en etapas, 5 etapas caracterizan el proceso penal dominicano. La etapa de la investigación, la etapa intermedia, el juicio oral o juicio de fondo, la etapa recursiva y última, la ejecución de la pena. Entonces, estamos hablando de una estandarización esquematizada del proceso penal. Etapas, ciclos, fases. Por eso el nombre completo es modelo acusatorio adversarial formal. Hay que cumplir con las formas, no solo con el fondo, sino con las formas. Entonces, en ese contexto, el juez penal está atrapado en un principio que se llama principio de justicia rogada. El juez penal tiene un rol pasivo diferente al juez laboral. El juez laboral tiene un rol activo. Fíjense, y ustedes lo saben mejor que yo, que el juez laboral interroga a las partes, al testigo, y lo interroga directamente. El juez laboral, ese rol activo que tiene, es diferente al juez penal. Ese juez penal, el fiscal te acusa, la defensa técnica te defiende, la abogada de la víctima se adhiere en el aspecto penal a la acusación servida por el Ministerio Público, pero esa víctima tiene derecho a pedir una condenación penal. La víctima no solo tiene derecho a peticionar indemnizaciones en el orden pecuniario por daños morales y materiales, esa víctima tiene derecho a hacer una petición de condenación penal. Entonces el juez penal es el árbitro, es el tercero imparcial que tiene que poner en práctica eso que llaman principio de justicia rogada. El juez penal fundamentalmente es muy común en la vista de solicitud de medida cautelar, ese juez de garantías, ese juez de la instrucción, ese juez de control. En muchos países latinoamericanos se le llama juez de control, juez de la instrucción o juez de garantías. La esencia es la misma. Entonces ese juez no debe fallar más allá de lo que las partes han impetrado, porque podría entrar en conflictividad con un principio de justicia rogada. Alguien podría decirme, bueno, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia no está facultada para legislar. Tiene derecho en la iniciativa de las leyes. Tiene derecho en el bloque de iniciativa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, como presidente de uno de los tres poderes del Estado, él tiene derecho a tomar una iniciativa en cuanto a un anteproyecto de ley vinculado con lo que es la administración, como tenemos el caso más reciente de la aplicación de los medios digitales en República Dominicana, una iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia que constitucionalmente está facultada, pero resolutar, emitir una resolución podría entrar en conflicto con ese principio de supremacía, artículo 5, artículo 6 y artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Estado Social de Derecho, Estado Social de Derecho, le pueden agregar Estado Social Democrático de Derecho. ¿Hasta qué punto es legítimo que un juez de garantías envíe a prisión preventiva a un individuo inocente? El gran principio, el principio de inocencia, no la presunción de inocencia. Ese individuo es un indiciado, puede ser un investigado, todavía no es imputado. ¿A partir de qué momento él ostenta la categorización de imputado? De la misma forma, ¿a partir de qué momento comienza el cómputo a correr? 4 años es el plazo máximo de duración de un proceso penal. Anteriormente eran 3. La ley 1015 produce una microenmienda y hoy en día 4 años es el plazo máximo de duración de un proceso penal. Entonces, ¿a partir de qué momento comienza a computarse el plazo? La doctrina tiene una tesis, el Tribunal Constitucional tiene otra tesis. Desde el momento del arresto, dice una tesis. Otro criterio doctrinal dice, desde el momento en que el Ministerio Público lo cita, lo requiere y lo solicita. Fíjense que solo las partes se citan. Solo las partes deben ser citadas. Los representados se convocan, que no es lo mismo. Una parte representada se convoca a la audiencia y solo las partes se citan. La víctima, el imputado. Esa parte representada queda convocada para una próxima audiencia que se conocerá el lunes 10 de julio a las 10 de la mañana. Ese es el escenario actual. Un sistema acusatorio que coloca a prueba a la abogacía nacional, porque ya el derecho penal no se puede ejercer como se ejercía hace 20 años. Y yo que he tenido el privilegio, yo que vengo del circuito análogo, yo que vengo de la vieja escuela, ya con 40 años de graduado, a pesar de mi juventud cronológica, ustedes lo pueden apreciar, 40 años de graduado. Imagínense cuánto yo tenía al momento de titularme. Era un adolescente prácticamente. Entonces el derecho penal que se ejercía en la época análoga, en la época del Código de Instrucción Criminal francés napoleónico, el abogado penalista recurría a la retórica, a la metáfora, recurría a un discurso plagado de citas platónicas y aristotélicas, citas históricas
Era un discurso desorganizado muchas veces. Era un discurso que no tenía métrica. Era un discurso que no tenía una estructura organizacional. Un discurso que no tenía sintaxis, ausencia de prosodia, ausencia de métrica. Entonces ahora el abogado litigante tiene que ser un técnico acabado. No solo conocer el derecho procesal penal, tiene que conocer la teoría del delito. Eso que llaman derecho penal material, la teoría del delito, la catarsis, la verdadera catarsis, entendiendo por catarsis la purificación. Entonces, el excelente litigante combina el dominio de la técnica procesalista con los fundamentos ortodoxos de la teoría del delito para que conozca los 4 estadios distintos de que toda conducta humana, una vez exteriorizada, si produce un resultado, podría nacer lo que se llama el concepto, el tipo penal. La conducta tiene que ser antijurídica, la conducta tiene que ser típica, la conducta tiene que ser reprochable y al final entonces el juez retiene la reprochabilidad y procede con la culpabilidad. Hay abogados litigantes que se quedan en el dominio de la técnica procesalista, pero no pueden profundizar en el agua procelosa de la teoría del delito y se le dificulta distinguir lo que es un incesto de una sustracción de menores y confunden lo que es la agresión sexual con la violación sexual y confunden el acoso laboral con la violación sexual. Entonces, bajo el epígrafe de los delitos sexuales, bajo ese epígrafe, artículo 330 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24, bajo ese epígrafe hay lo que se llama agresión sexual. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay acoso laboral, sustracción de menores, incesto y violación sexual. Se requiere un dominio de la estructura del derecho material para tú elaborar lo que sería tu teoría de caso de defensa o tu teoría de caso de acusación. Entonces el abogado ahora se está hablando ya del nuevo concepto, el abogado alfa, que no debe ser el abogado beta, no. Lo ideal es el nuevo producto del siglo XXI, de la era digital, que es la abogada alfa o el abogado alfa. Y la elegancia, el signo más elegante de un abogado o abogada de la posmodernidad es su capacidad argumentativa. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Entonces, en este escenario actual, con un esquema procesalista, acusatorio, adversarial, formal, ahora la verdad procesal se construye. Los sujetos procesales tienen que construir lo que se llama la verdad procesal. Una cosa es la verdad jurídica, otra cosa es la verdad procesal y otra cosa es la verdad real. No la conoce el juez, la verdad real. El fiscal tampoco sabe cuál fue la verdad, qué fue lo que realmente ocurrió, la real verdad. Entonces, hablamos de una verdad procesal, esa verdad procesal que está formalizada en un legajo de documentos, que es lo que denominamos la glosa procesal. Entonces ahora, el togado
comienza a construir una verdad procesal. ¿Y cuál es tu verdad? ¿Y dónde están las evidencias? Los tres grandes conceptos que se contraponen. El indicio es una cosa, la evidencia es otra y la prueba es muy distinta. Esa mancha de sangre que fue colectada en la escena del crimen o en el lugar del hecho. En el circuito de la criminalística, cuando hacemos el descenso in situ, se hace lo que se llama la semaforización de la escena del crimen o del lugar del hecho. La escena tiene que ser semaforizada, protegida, cubierta. Y ese equipo multidisciplinario dirigido por el fiscal que es el director legal de la investigación, el director legal, pero la parte operativa la realiza la policía. Ustedes saben que la Policía Nacional está sindicada como el auxiliar directo del Ministerio Público. El primer contacto con la sangre la tiene la policía. El primer contacto con la escena del crimen son los oficiales de policía. Llegaron los oficiales del DICRIM. Esa patrulla del DICRIM llega a una presunta escena del crimen o a un presunto lugar del hecho, porque si las hipótesis de la investigación conducen a que la persona que fue levantada por el médico forense se suicidó, no se debe hablar de escena de crimen, sino del lugar del hecho. Ahora, si en ese espacio físico las hipótesis conducen a la verdad provisional de que se produjo un delito de sangre y que esa señora fue vilmente asesinada, estamos hablando de manera provisional de una escena de crimen. Entonces esa verdad procesal se construye, se esculpe, se cuida, se protege, se enriquece desde el mismo instante que tú eres contratado para asistir no al imputado, al indiciado, porque él está preso, él está detenido aquí en la dotación policial. Apenas han transcurrido 27 horas, el fiscal tiene 48 horas, el plazo constitucional. Él tiene 27 horas detenido en la dotación policial. Todavía no es un imputado. Él es un indiciado. Él es un sospechoso. Él es un investigado. El fiscal está contando la manecilla del reloj. El fiscal dice, me quedan 3 horas o me quedan 4 horas. Tengo unos presupuestos aquí. Y estos presupuestos me permiten a mí judicializarlo y peticionar la imposición de una prisión preventiva intramural. Es el concepto moderno, eso que ustedes conocen como prisión preventiva. Estoy tratando de darlo todo para ustedes, no dejar nada, compartirlo todo. El conocimiento que no se comparte se estanca. El agua que no fluye, que no corre, se pudre. El nuevo concepto en Latinoamérica, fundamentalmente en Latinoamérica, ni en Estados Unidos ni en Europa, es la privación preventiva intramural. ¿Y cuáles son las causales que debe ponderar un juez de garantía? Ese juez tiene que estar matemáticamente convencido de que esos presupuestos conducen indefectiblemente a que él pudo haber sido con probabilidad autor o cómplice. Pero al día de hoy tenemos 29.015 internos.
Ustedes saben cuántos presos hay en Honduras. En Honduras hay 7.926 presos. 7.926 distribuidos en 26 centros carcelarios. Centroamérica, Honduras, nosotros tenemos 29.080 distribuidos en 36 centros carcelarios, entre lo que se llama el viejo esquema, el nuevo modelo, que del nuevo no tiene nada. Hay hambruna, hay hacinamiento, hay tortura, hay de todo. El modelo penitenciario ha colapsado. Hace 15 meses que el complejo penitenciario dominicano colapsó. VIH, tuberculosis, estados demenciales, bipolaridad, oligofrenia, esquizofrenia, medidas cautelares vencidas, preso por 3.500 pesos, preso por una multa de 4.000 pesos. ¿Y qué dicen las agencias internacionales anoche? Que en Honduras el crimen organizado tiene el control de los 26 centros carcelarios que hay en Honduras, ahí en Tegucigalpa. ¿Y qué propuso la ministra de Justicia el jueves próximo pasado? Que hay que pensar en la posibilidad de excarcelar por lo menos a un 10% de 6.000 presos. Ellos tienen 6.000 presos distribuidos en 26 centros carcelarios y están trabajando en montar una política pública procurando excarcelar, sacar del sistema por lo menos un 10% de 6.000 presos que tienen ellos. Nosotros tenemos una estadística de la Dirección General que ya no es Dirección de Prisiones. Olvídense de eso. Dirección de Prisiones, no. Tenemos una nueva ley penitenciaria. La ley 113-2021. Repito, la ley 113-2021, la nueva ley penitenciaria en República Dominicana, que sustituyó, derogó la 224 del año 1984. En ese esquema, combinado con el artículo 440 del CPPD, la ejecución de la pena, solo funciona la nueva ley 113-2021 con la ley 164-1980 sobre libertad condicional. La libertad condicional no es un privilegio, tampoco es un derecho. El interno tiene derecho a solicitarla. Es como cuando tú visitas el consulado norteamericano. El cónsul no está compelido a darte una visa B1 o B2. Esa es una facultad que tiene el cónsul de otorgar